de analizar la semana política con Fabricio Sota. Bueno, fue una semana caliente en Mar del Plata. Fabricio está con nosotros de la mano de la consultora Análisis para empezar a trabajar y a analizar juntos sobre el trabajo que ellos hacen semana a semana. ¿Cómo te va, Fabricio? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Adrián? ¿Todo bien? Bueno, semana compleja, ¿no? Para Mar del Plata en el mundo político. Semana compleja, sí, sin duda, pero tampoco es una novedad, digamos, ¿no? Son conflictos que se vienen sucediendo ya desde hace mucho tiempo. Digamos, desde la asunción del intendente Arroyo a la fecha, nosotros ayer hicimos un relevamiento sobre cómo y cuántos conflictos había enfrentado con el Sindicato de Trabajadores Municipales, y nos encontramos que desde el 11 de julio del 2016, prácticamente hasta la fecha, salvo por el intermedio de las elecciones, en donde al menos no tomó demasiado estado público y entiendo yo que no hubo demasiada conflictividad, prácticamente todos los meses ha habido algún tipo de o manifestación o estado de alerta del sindicato o retención de tareas o paro. Entonces, digamos, es una relación que está complicada y que además lo que también muestra o manifiesta es que hay muy poca capacidad de negociación, porque, a ver, es cierto que hay conflictos con los pagos, es decir, no en este caso, digamos, no en el de la semana pasada, digamos, en donde lo que hubo fue un feriado bancario, en donde hubo 12 horas de diferencia con lo que le habían dicho, pero no estuvo en riesgo el pago. En meses anteriores, agosto del año pasado, octubre del año pasado, había riesgo de pago, es decir, no había dinero, hubo pago desdoblado, hubo problemas con las horas extras, hubo problemas con el aguinaldo. Entonces, en todos esos casos, el sindicato se manifestaba, o retenía tareas, o hacía movilizaciones, o hacía paro, o todo junto. Bien. Ahora, no fue lo que pasó esta vez, pero lo que sí te da la sensación es que hay una mecha muy corta del sindicato, es decir, no permite una negociación, no permite una brecha de 12 horas. Entonces, directamente se toma una medida. Esto me da la sensación que tiene que ver con que la capacidad de negociación política, los sindicatos son grupos de presión y también responden a movimientos políticos. Entonces la negociación política del Ejecutivo es prácticamente nula con el sindicato. No le permiten, ya te digo, una ventana de 12 horas en la acreditación de los pagos, aun cuando no existe riesgo de que no se paguen. Entonces me da la sensación que lo que se está buscando ahora, y todo indica que en las próximas horas vamos a tener novedades, lo que se está buscando es un mecanismo de tratar de equilibrar el peso de esta negociación, en donde hoy por hoy el sindicato se le planta y se le plantó. Sí, a mí me parece que esta medida tiene que ver también con un pedido del gobierno nacional y provincial con respecto a la relación con los sindicatos, pero a la vez también tiene que ver con la posibilidad de negociación, ¿no? De decir, bueno, nosotros también tenemos herramientas de presión, le está diciendo el Ejecutivo Municipal. Lo que pasa es que en el medio todo tiene que estar extremadamente bien calculado, estudiado, para que no se genere ningún bache, ni desde un lado ni desde el otro, porque el derecho de los trabajadores también está, y está en la Constitución Nacional, y el derecho a la agremiación, de eso no hay duda. Sin duda. Y con respecto a la postura de los ejecutivos, también tiene que ser muy clara con respecto a eso, y desde algún lado, cerca de Mourel, está sonando esta frase: no cobramos, no trabajamos, dice el sindicato. Entonces, desde el entorno, dijeron, no trabajan, no cobran. Sí, tal cual. Terminaron usándose como dar vuelta a una frase para generar esta situación que es una situación de conflicto, de enfrentamiento, claro, como bien la describía. Yo creo que la llegada de Mourel cambia un poco el tablero. Mourel, las personas que han compartido con él, que han hablado con él, que lo han conocido un poco más de lo que se conoce públicamente, lo que manifiestan es que es una persona que no tiene ningún problema en poner la mejor cara de perro y ponerse firme y decir que no a lo que hay que decir que no, y decir que lo que anteriormente se dijo que sí o se permitió, si él no está de acuerdo, dice, bueno, ahora no, y punto, y se terminó. Hay que ver también dónde se recorta, ¿no? Por ejemplo, hoy me llegaba mi información donde en un programa muy sensible en lo que tiene que ver con los trabajos que realizan el CPDEM, donde distintos estudiantes de trabajo social realizan seguimientos
de situaciones de conflicto entre los menores y su familia para ver si se puede evitar la judicialización de ese menor. Sí. Esos estudiantes de trabajo social cobran un viático de 800 pesos mensuales. Sí. Es una cifra irrisoria, ¿sí? Que no hace nada el presupuesto municipal. Bueno, se quitó ese trabajo, Claro. ¿no? Y de verdad que ese trabajo de campo no lo está haciendo nadie si no lo hacían esos estudiantes de trabajo social. A mí ahí me parece que hay que entender dónde es la cara de perro y dónde es una necesidad. Sí, es verdad. Esto tiene que ver, vos lo relacionaste muy bien recién con algunas políticas del gobierno provincial y del gobierno nacional. Uh-huh. La idea de que todos los organismos públicos y fundamentalmente los que incorporan una planta política muy grande empiecen a recortar está muy presente. Lo está haciendo la Cámara de Diputados de la provincia. Es decir, está generando o va a empezar a generar un recorte muy importante. Muy importante, estamos hablando de 1/3 de los costos relacionados con el dinero más o menos discrecional que poseen los diputados para realizar determinadas acciones. Sería muy importante que eso ocurra. Pero, claro, por supuesto, pero es 1/3. A lo que voy es que pasar de 0 a 1/3, al 30%, el impacto que tiene para aquellos que ya vienen acostumbrados a determinadas dinámicas es muy enorme. Algo similar puede empezar a pasar en los municipios, algo similar puede, o todo indica que empezaría a pasar en el gobierno nacional. La idea de apuntarle a la política está muy presente en Cambiemos. Algo que con el impulso que tomaron en estas últimas elecciones empezó a estar en la agenda, esta idea de los consensos básicos. Bueno, los consensos básicos son: la política se allana, los sindicatos se allanan, porque si no vamos a ir por ellos, y empezamos a diseñar un plan de gestión pública que sea más transparente. Esto es el discurso oficial. Después vamos a ver si el tiempo, lo único que nos va a indicar a nosotros si esto va a ser así o no, va a ser el tiempo. Cuando empiecen a emerger después casos o no de corrupción, desvío de fondos, quizá no los haya, quizá sí. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de la decisión política tomada por los ejecutivos, tanto nacional como provincial, y vamos a ver qué pasa aquí en la ciudad, en donde Mourel claramente es un representante del gobierno provincial, es una persona que remite directamente al secretario de Economía de la provincia, un hombre de la CUNSA. A la CUNSA. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que puede haber una profundización del conflicto con el sindicato, porque quizá empiezan a tocar intereses que los funcionarios anteriores de esta misma gestión e incluso de las gestiones anteriores no tocaban, ¿no? Entonces, bueno, puede llegar a pasar. Lo cierto es que en el 2016 hubo 13 días de paro. Los municipales hicieron 13 días de paro. En septiembre estuvieron 8 días seguidos de paro. Sí, es cierto. Este año la cosa venía un poco más tranquila. Todo indica que el fin de año no va a ser en buenos términos. Bueno, veremos a ver qué pasa. Y en cuanto a lo que tiene que ver, Fabricio, con la exposición en los medios de comunicación, ¿cuál es el político que aparece en punta? Bueno, ¿quiénes son los que están dando vuelta alrededor de esto? Sin duda, este conflicto acaparó toda la atención de la prensa. Arroyo sigue estando en primer lugar y Mourel está en segundo lugar por segunda semana consecutiva. La semana pasada empataron. Mourel y el intendente empataron. Se fue la primera vez que Mourel se exponía públicamente en el Consejo Deliberante. Es cierto. Y eso generó muchísima atención. En esta semana bajó mucho la exposición de Mourel, pero sin embargo se mantiene en segundo lugar, posicionándose por sin hablar. Sin hablar, sí, no volvió a aparecer. Claro, no hizo declaración. Ahora vos fíjate, sin hablar apareció segundo. Sí, claramente está sucediendo algo, ¿no? Sí. Y se está, también por segunda semana consecutiva, imponiéndose por sobre Alejandro Vicente, que siempre era la espada del arroyismo de la gestión, si querés. Sí, de la gestión. Cuando había que salir a la prensa, digamos, ¿no? Es decir, siempre era Alejandro Vicente el funcionario político, pero de representante de la gestión que siempre tenía más prensa. En este caso, bajó al tercer lugar. Y después aparecen prácticamente empatados en los otros lugares, porque ahí te das cuenta de la importancia de un tema y la poca relevancia de los demás. Digamos, estamos hablando de 47 notas que mencionaron a Arroyo contra 4 que mencionaban a cualquier concejal que vos elijas, digamos, ¿no? Bien. Volvió a estar Bonifati en la agenda, que hacía algunos días que no estaba. Bien. Algunos diputados provinciales, el caso de Juan Manuel Chep y el caso de Castelo, con esta polémica respecto de el proyecto que él tiene de eliminar las ferias judiciales.
Hay un proyecto, esta semana también hubo muchas novedades en el entorno judicial porque hay un proyecto para cambiar incluso el horario, es decir, extender de las 6 horas a las 8 horas. Sí, y otro que tenía que ver con una mirada mucho más desde la parte del trabajo, que es el de limitar las excarcelaciones, ¿no? Digamos, claro. Eso debido a lo sucedido lamentablemente con esta chica de 12 años de La Plata. Bueno, fíjate que ese caso, que en otra semana hubiera generado muchísima atención en los medios de comunicación locales, porque son temas de gran impacto y que prácticamente no tuvo injerencia, porque todos estos temas de los que estamos hablando se comieron la agenda, ¿no? Lo mismo pasa con algunos proyectos de algunos concejales que también tímidamente están empezando a levantar el perfil, después de este parate que hubo con las elecciones, no lograron torcer esto que sucedió martes, miércoles, fuertemente con los empleados municipales. Así que, ya te digo, de los 5 primeros, está Arroyo, Mourel, está Vicente, está Chepi y está Mario Rodríguez. Bien, y después seguiremos hablando también de cómo se va a ir llevando adelante, Fabricio, el cambio del Consejo Deliberante, ¿no? Porque a partir de ahí también algunos ya dejarán de estar en el tapete y otros empezarán a ser protagonistas de esta nueva camada. Sí, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido que incorporar algunos nombres que no medíamos porque no estaban en la agenda y que ahora los vamos a tener que empezar a medir porque independientemente que todavía no han levantado demasiado el perfil, van a tener responsabilidades públicas. Así que va a cambiar un poco el escenario y también seguramente va a haber movimientos de aquellos que dejan el Consejo Deliberante. Es muy difícil que un político se vaya a su casa. No, eso está claro. Vamos a ver en qué otros roles nos vamos a encontrar con aquellos que abandonan el Consejo Deliberante el 10 de diciembre. Bien, todo esto y mucho más a través de las redes sociales, también de Análisis. En Twitter es @análisis.com, o si no, podés ingresar en el sitio que es análisis.com.ar para seguir leyendo más de lo que estamos charlando aquí con Fabricio, y lo podés ver también en el streaming a través de infobrisas.com. Fabricio, nos encontramos el viernes que viene. El viernes que viene. Así será.